Bueno, vamos a continuar, muchachos. Ya podemos seguir con lo que estábamos haciendo. Lo siguiente que debemos nosotros, yo sé que esta teoría es un poco larga, un poco pesada, pero hay que salir de ella antes de continuar con lo que es el proyecto que estamos realizando. Así que vamos a tratar de terminar, que ya falta poco, muchachos. Mira, vamos a resumirla un poco. Vean que nosotros debemos también contar con un catálogo de riesgos, que es un marco de referencia respecto a los riesgos presentes en el proyecto, eh, el cual podemos solicitar a la oficina de gestión de proyectos o a la unidad de gestión de proyectos de la zona para tomarlo como referencia y hacer mucho más rápida nuestra identificación y gestión de los riesgos. Hay diversas técnicas para identificar los riesgos. Una vez que ya contemos con todo lo que es la información, las herramientas, no se preocupe y ponga su nombre porque si no está en asistente. Yo no voy a colocar un nuevo asistente que se llame iPhone. Entonces debemos hacer eh, lo que es una serie de sesiones para establecer esos riesgos. Podemos utilizar una matriz FODA, podemos utilizar cualquier otro tipo de herramienta que nos resulte útil. Lo importante es que para el éxito de la gestión de riesgos es imprescindible que estos sean identificados de forma temprana, siendo clave que esto ocurra antes de comprometer al cliente en lo que es el alcance, fecha de entrega, características y presupuesto del proyecto. Entonces debemos tener en cuenta esto. Una vez identificados los planes y construidos los planes de respuesta, deben ser contemplados los mismos en lo que es la planificación en forma de cambios en el alcance, en las actividades, modificación de las formas de realizar el trabajo, inclusión de holguras, reservas de presupuesto, así como decisión de incorporación de personal con mayor experiencia o subcontratación de terceros. Luego de allí hablaríamos un poco de lo que es el seguimiento de los riesgos en proyectos. Lo que es la gestión de los riesgos, no concluye cuando se ha terminado la planificación. Es decir, no podemos limitarnos solamente a identificarlos. Hay que continuar haciéndole un seguimiento durante lo que es toda la ejecución del proyecto. Mediante esto realizamos su control e implementamos los planes de respuesta cuando sea necesario. Este proceso requiere de la realización de actividades tales como el monitoreo de la implementación de planes de respuesta, el seguimiento eficaz de los riesgos identificados, el monitoreo de los riesgos residuales. Un riesgo residual es aquel que se produce, supongamos que nosotros tenemos un riesgo de incendio, por llevar al más común del mundo. Y resulta ser que para poder nosotros tratar ese riesgo de incendio, lo que hacemos es instalar un extintor. La instalación del extintor reduce el riesgo de pérdida del equipo por incendio, pero nos genera un riesgo residual que está relacionado con el mantenimiento y malos funcionamientos del extintor. Claro está que el riesgo residual por lo general es menor que el riesgo original.
lo que es el blog de la oficina de proyecto de informática nos ofrece lo que sería una plantilla que podemos utilizar para el registro y seguimiento de los riesgos. Esta plantilla la tenemos aquí a continuación ya como último elemento de nuestro tema. Vamos a pasárselas para que las puedan ver allá donde están. Aquí tenemos también lo que sería... tengo que desconectar, tengo que cerrar el archivo para poder pasarla. Entonces la paso entonces cuando termine con la explicación, porque tengo el archivo abierto y así no me deja pasarlo. Vamos a explicarlo rápidamente, voy a resumirlo un poco para ir a la parte del Gantt Project, tener algo de tiempo para eso. Vean lo siguiente. Aquí dentro de esta plantilla podemos ver varios elementos conocidos. Tenemos por ejemplo el código del riesgo, es decir, una numeración, una identificación del riesgo en particular. Luego tenemos la descripción del problema, la cual describe las causas inmediatas y directas que pueden dar origen a dicho riesgo. Tenemos lo que sería el riesgo en sí, donde debemos establecer en términos objetivos los efectos que podría tener dicho evento sobre lo que es nuestro proyecto, especialmente en términos de alcance, cronograma, costo y calidad. Vamos a pasar la lista antes de que se me vaya a olvidar. Un minuto nada más, sonrían. Listo. Bueno, continuamos entonces. Este sería el nombre del riesgo, debería ser corto y significativo. Por ejemplo, retraso en el cronograma, aumento de costos, alcance no aceptado, fallos de calidad inaceptables, etc. Luego de allí vamos a lo que es las causas raíz. Si se documenta con base a la investigación detallada del problema, podemos identificar con claridad las causas que dan origen a ese riesgo. Utilizando, por ejemplo, la técnica de los 5 porqués, la de la manufactura esbelta, etcétera. Diagramas como el de espina de pescado, etcétera. La fecha de identificación es cuando nos percatamos de la existencia de ese riesgo. Luego de allí, la categoría del riesgo. Recuerden que los riesgos pueden materializarse tanto en forma de amenazas como de oportunidades. Decimos amenaza cuando implica una variación negativa en los beneficios de la empresa, y oportunidades cuando implica una variación positiva. Como pueden imaginar, la variación positiva hay que tratar de aprovecharla. La variación negativa hay que tratar de, en lo posible, de evadirla, de tratarla adecuadamente. La categoría del riesgo, si es alto, bajo, medio, etcétera. No, este no es alto, bajo, medio, pero esta es la parte de económicos, políticos, de clientes, de proveedores. O sea, ¿a quién afecta ese riesgo? El objeto afectado. Aquí está categoría del riesgo. El objetivo del proyecto afectado, es decir, si esto nos va a afectar al alcance, al tiempo, al costo o a la calidad, o a varios de ellos. El tipo de impacto, directo o indirecto, la probabilidad de que este riesgo ocurra,
la valoración del impacto. Vean que en el documento que les estoy pasando en Excel están las definiciones, las explicaciones de cada uno de esos elementos, las instrucciones, de manera más detallada. Entonces hay que valorar cuidadosamente lo que es el impacto del riesgo. Luego, en la siguiente parte de este documento, que ya es la última, lo último prácticamente que vamos a hablar, sería la probabilidad de impacto, que es un porcentaje que le damos de ocurrencia. Teníamos la valoración global del riesgo, que es el resultado de una serie de cálculos que vienen de los datos anteriores. Esto se llena automáticamente. La prioridad, abajo, medio, alto, etcétera. El dueño, estamos hablando en ese caso las personas o grupos gerenciales que son responsables de asegurar que la probabilidad de incertidumbre e impacto sean minimizados, es decir, las personas encargadas de la gestión de ese riesgo. El responsable, lo que sería, es similar. Es como decir el líder de ese grupo que está encargado de la gestión del riesgo. El plan de respuesta predeterminado, es decir, las acciones que deberíamos realizar. En este caso debería ser el código del plan, porque aquí no cabe el plan completo, sino es un documento aparte. Se coloca aquí el código de esa medida de respuesta. Estrategia de respuesta adoptada, es decir, si hicimos lo que decía el plan o no. Plan de respuesta adoptado, si lo hicimos o no. Riesgo residual, si con esta solución del riesgo creamos otro riesgo vinculado. Si el riesgo ya fue activado y cuándo se activó. Vean que es bastante información referida a lo que es la parte de gestión del riesgo. Aquí tenemos la parte de valoración global del riesgo. Nosotros establecemos los porcentajes de acuerdo a las características del proyecto en particular. Por ejemplo, para este caso, lo que tenía mayor valoración era el tiempo. Lo que le importaba más a la empresa era que se cumpliera con los tiempos establecidos. El alcance era más movible, más variable dependiendo de las circunstancias, y lo que era la parte de la calidad también permitían jugar un poco con ella. En el caso de las prioridades, decían que cuando estaba en prioridad baja, ellos consideraban que ese riesgo no iba a afectar a la empresa porque lo dejaron en cero. Prioridad media está por debajo del 50% y prioridad alta cuando pasa del 70%. Vean que son simplemente valoraciones numéricas dadas al riesgo para poder hacer lo que es su manejo. Ya con esto, muchachos, completamos lo que es la parte de teoría del día. Yo sé que estuvo un poquito larga, pero estamos cubriendo de una vez dos objetivos para ponernos al día con lo que es nuestro cronograma. Recuerden que para el día lunes comienza lo que son las evaluaciones PC2 y van a tener solo una semana para responderlas. Vamos entonces a dar por finalizado esta parte relativa a lo que es la teoría de riesgos y vamos a pasar a nuestro siguiente componente, que tiene que ver con el ejercicio que estamos realizando.